Durante milenios, civilizaciones enteras se postraron ante imágenes, entidades, estatuas, espíritus y mitos. Se adoraron falsos dioses bajo diferentes nombres: Hades, Anubis, Mictlantecutli, Hel y muchos más. Dioses de la muerte que nunca regresaron a la vida, dioses que exigían sangre, sacrificios, temor y silencio. Pero ninguno venció a la muerte, ninguno devolvió el aliento de vida, ninguno salió del sepulcro, ninguno vive hoy. Solo un nombre permanece por encima de todo nombre. En este video descubrirás cómo Jesucristo venció a cada dios pagano o cada creencia falsa, cada sistema espiritual de tinieblas, y por qué toda rodilla se doblará ante él. Prepárate para ver el mundo espiritual como nunca antes. Si el Espíritu Santo ya está tocando tu corazón, haz clic en suscribirte. Dale like al video y compártelo con alguien que necesita escuchar esta verdad. Jesús viene pronto y este video es una convocatoria. Quédate hasta el final. Algo despertará dentro de ti. Y Jesús también venció a los dioses de la muerte. En cada rincón del mundo, el miedo a la muerte dio origen a ídolos. En Egipto, Anubis guiaba a los muertos. Entre los griegos, Hades gobernaba el inframundo. En la mitología azteca, Mictlantecutli exigía ofrendas de sangre. Pero todos tenían algo en común. Ninguno regresaba del lugar que afirmaban dominar. El imperio del temor se sostenía en el silencio y el misterio. Los hombres temblaban ante la idea de morir, y por eso construían templos para apaciguar a los dioses de la muerte. Pero entonces vino Jesús. Él no solo profetizó su propia muerte, la enfrentó con valentía. No solo desafió a los demonios, los expulsaba con una sola palabra. No solo consolaba a los dolientes, resucitaba muertos ante multitudes. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro después de 4 días, pero la mayor victoria fue la suya. Jesús fue crucificado. Su cuerpo fue colocado en una tumba sellada. Guardias la vigilaban. El infierno celebraba. Pero al tercer día, la tierra tembló. El sello se rompió, el cielo resplandeció, y el Hijo de Dios salió vivo, glorificado, resucitado, venciendo al último enemigo, la muerte. Ningún otro ser espiritual en la historia tiene una tumba vacía. Ninguno prometió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Los dioses de la muerte fueron avergonzados públicamente. Y más aún, Jesús no solo venció la muerte para sí mismo, lo hizo por mí y por ti. La muerte, que antes era el final, se convirtió en un paso. El sepulcro, que era prisión, se volvió puerta. La sangre que exigían los ídolos fue reemplazada por la sangre del Cordero. Ya no hay poder en las tinieblas de la muerte. Jesús venció al imperio del miedo, y ahora todo aquel que está en él tiene vida eterna, porque es necesario que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15, 25, 26. El infierno tiembla ante su nombre. Las tumbas se abren ante él, y toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doblará ante Cristo resucitado. Filipenses 2:10. ¿Lo entiendes? Él no solo superó una mitología, él destruyó el mayor temor de la humanidad. Con él, la muerte ha perdido su poder. Sigue viendo. Lo que viene abrirá aún más tus ojos. Y Jesús también venció a los dioses del mar. Desde la antigüedad, el mar era visto como dominio de fuerzas incontrolables. Los marineros temían su furia. Las naciones construían templos y ofrecían sacrificios para apaciguar a los dioses del océano. Poseidón, Yam, Varuna, Tiamat, todos representaban el poder sobre las aguas, la inestabilidad de las olas,
la furia de las tormentas. En la mente de los pueblos antiguos, quien dominaba el mar, dominaba el caos. Por eso estos dioses eran adorados con temor y reverencia. El mar era símbolo de lo desconocido, morada de monstruos, portal hacia otros mundos. Pero ninguno de estos seres ofrecía salvación. Exigían temor, pero no daban paz. Entonces vino Jesús, un carpintero de Nazaret, sin barco, sin ejército, sin altar pagano, pero con una autoridad que ninguna ola podía resistir. Una noche, mientras cruzaban el mar de Galilea, una tormenta sacudió la barca. Los discípulos entraron en pánico. El viento rugía, las olas golpeaban, hombres experimentados temían por sus vidas, y Jesús dormía. Lo despertaron, y con una sola palabra, «¡Calla! ¡Enmudece!». El mar obedeció, el viento cesó, el agua se calmó, y los discípulos preguntaron, «¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen?». Marcos 4:41. El mar, que para los paganos era indomable, reconoció la voz de su Creador. En otra ocasión, Jesús caminó sobre las aguas. Las leyes naturales se doblaron ante él. Ningún otro Dios ha sido descrito haciendo eso ante testigos. Pero los evangelios fueron escritos por quienes lo vieron con sus propios ojos. Pedro también caminó sobre el agua, mientras mantuvo los ojos en Jesús. Eso demuestra que el Señor no solo dominaba los elementos, también daba poder a quienes creían. Y cuando Pedro se hundió, no fue por el agua, sino por el miedo, y Jesús lo sostuvo. Los pueblos antiguos temían a las criaturas del abismo, leviatanes, serpientes marinas, monstruos, pero Jesús nunca fue dominado por el mar. Incluso expulsaba demonios cerca del agua, como el endemoniado Gadareno, cuya liberación provocó temor en toda la región. El mar representa el caos, la inestabilidad, la separación. Pero en Apocalipsis está escrito, y el mar ya no existía. Apocalipsis 21:1. Porque cuando el reino de Dios se establece, el caos es removido. Jesús no necesitó un tridente, no vivía en palacios submarinos. Él habló, y las aguas escucharon, caminó, y las olas lo sostuvieron, ordenó, y las tormentas se silenciaron. Ningún dios del mar trajo salvación. Pero Jesús, el Rey sobre toda la creación, convirtió el miedo en fe, el abismo en camino y el agua en testimonio de poder. Él no solo venció a los dioses del mar, reveló que sobre las aguas hay un Rey eterno, y su nombre es Jesucristo. Y Jesús también venció a los dioses del tiempo. El tiempo siempre ha intrigado a la humanidad. Incontrolable, invisible, irreversible. Se crearon dioses para tratar de explicarlo o dominarlo. Cronos, el devorador de hijos. Kairos, el momento oportuno. Jano, el dios de las puertas y las transiciones, con un rostro hacia el pasado y otro hacia el futuro. Eran honrados en fiestas, invocados en decisiones, temidos en sacrificios, pero ninguno de ellos tenía poder sobre la eternidad. Cronos simbolizaba el tiempo que destruye, Kairos, el tiempo perfecto. Jano, el guardián de los comienzos y los fines, pero todos estaban atrapados en los mismos ciclos que representaban. Ninguno reinaba por encima del tiempo, solo operaban dentro de él. Entonces vino Jesús, y el tiempo se inclinó. Él nació en el tiempo, pero existía antes de la fundación del mundo. Entró en la historia, pero no fue creado por ella. Se le llama el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. En las bodas de Caná, cuando María le dijo que no tenían vino, Jesús respondió, «Aún no ha llegado mi hora». Juan 2:4. No se movía por urgencia humana, sino por propósito eterno. Sin embargo, convirtió el agua en vino,
porque incluso el tiempo obedece cuando Él decide actuar. Jesús dominaba el tiempo y no era dominado por Él. Cuando llegó tarde a la tumba de Lázaro, después de 4 días, todos pensaron que era demasiado tarde. Pero Jesús demostró que no estaba fuera del tiempo. Él era el Señor del tiempo, y llamó al muerto a salir. Durante su ministerio, Jesús repetía: «Mi hora aún no ha llegado». Juan 7:6. Pero en la cruz declaró: «Consumado es». Juan 19:30. Porque el tiempo de la redención había llegado, ni antes ni después. En el instante exacto planeado desde la eternidad, los dioses del tiempo exigían sabiduría y sacrificio. Jesús ofrecía gracia y revelación. En la cruz, el tiempo se detuvo, el cielo se oscureció, el velo se rasgó, la eternidad tocó la historia, el Kairos eterno descendió a la tierra. Y cuando resucitó, comenzó un nuevo tiempo para la humanidad. Ahora, los que están en Cristo ya no son esclavos del reloj humano. La eternidad habita en los hijos de Dios. Y un día, el tiempo se acabará. El ángel juró por el que vive por los siglos de los siglos, que no habría más demora. Apocalipsis 10, 5, 6. Jesús venció a los dioses del tiempo al revelar que Él es el Señor del ayer, del hoy y del siempre. Su reloj nunca falla y su promesa siempre se cumple. Si sientes que vas tarde, recuerda, el dueño del tiempo está contigo. Y cuando Él actúa, todo cambia en un instante. Sigue mirando. La revelación apenas comienza. Y Jesús también venció a los dioses de la fertilidad y la agricultura. Desde el inicio, la humanidad dependió de la tierra para sobrevivir. La agricultura era su sustento, y todo lo que no podían controlar se volvía objeto de adoración. Así surgieron los dioses de la fertilidad: Deméter, Ceres, Osiris, Freyr y muchos más. Eran celebrados en rituales de cosecha, invocados en tiempos de sequía y temidos cuando los campos no daban fruto. Se les ofrecían sacrificios y danzas alrededor de altares. Pero ninguno de estos dioses hacía llover. Ninguno producía el fruto verdadero. Estos cultos dependían de repeticiones: sembrar, cosechar, ofrecer. Pero no había redención, solo temor. Entonces vino Jesús. Él no era agricultor, pero hablaba como nadie sobre semillas, tierra, higueras, aves y trigo. Conocía los secretos de la tierra, porque Él la creó. Una vez, al ver una higuera con muchas hojas pero sin fruto, Jesús la maldijo. Al día siguiente, estaba seca desde la raíz. Marcos 11, 12, 21. Mostraba que la fertilidad exterior, sin fruto verdadero, no tiene valor en el reino de Dios. Jesús multiplicó panes sin sembrar. Alimentó multitudes con peces sin red. Invirtió la lógica de la cosecha cuando dijo: «La mies es mucha, pero los obreros pocos». Mateo 9:37. Porque la cosecha más importante no era de grano, era de almas. También dijo: «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto». Juan 12:24. Hablaba de sí mismo. La tierra lo recibió como semilla. La cruz fue la siembra. La resurrección fue la cosecha de una nueva humanidad. Los dioses de la fertilidad prometían comida y abundancia. Jesús ofrecía el pan de vida. Los antiguos exaltaban la naturaleza. Jesús revelaba al Creador. Mientras los hombres adoraban el ciclo de estaciones, Jesús interrumpía los ciclos y traía eternidad. Sanaba en sábado, multiplicaba en el desierto, y decía que sus discípulos darían fruto que permanece. Hoy, todavía hay altares modernos al Dios de la productividad, obsesión por resultados y desempeño. Pero el Evangelio dice: «Separados de mí, nada podéis hacer».
Juan 15:5. Jesús venció a los dioses de la tierra, mostrando que la verdadera fertilidad nace en un corazón que escucha la palabra y da fruto con perseverancia. Él es el Señor de la semilla y de la cosecha, y toda la tierra está bajo sus pies. Y Jesús también venció a los dioses de la tierra y la naturaleza. La naturaleza ha sido durante siglos objeto de veneración. El suelo, las montañas, los bosques, el viento, los ríos, todo era visto como manifestación de lo divino. Así nacieron figuras como Gaia, Pachamama, Geb, Tlaltecutli y muchos otros nombres dados a la Madre Tierra. En estos cultos se adoraba a la creación en lugar del Creador. Naciones enteras ofrecían sacrificios a la tierra, derramaban sangre sobre ella, pedían protección, cosecha, equilibrio. A través de rituales chamánicos, danzas circulares y espiritualismo, la idolatría se disfrazaba de armonía. Pero la naturaleza, aunque hermosa, no responde oraciones, no habla, no sana, no salva. Entonces vino Jesús. Él nació de la tierra, pero no era de la tierra. Caminó sobre el polvo, pero dominaba el viento, el fuego y la lluvia. Se le llama la roca eterna, el monte de salvación, la piedra angular. Cuando los discípulos lo vieron reprender al viento y al mar, se preguntaron, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. Era el Señor de 1900. La creación, y la creación lo reconocía. Jesús también fue tentado en el desierto, el entorno más inhóspito de la naturaleza. Allí ayunó 40 días, enfrentó el sol, las fieras, y venció al tentador. Mostró que el dominio sobre la naturaleza no se logra con rituales, sino con obediencia a la palabra. En el monte de la transfiguración, su gloria brilló más que el sol, y una nube lo envolvió, mientras la voz del Padre decía, «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Lucas 9:35. Jesús no solo respetaba la creación, la restauraba, sanaba con barro y saliva, secaba higueras, multiplicaba peces, con una orden. Tenía autoridad sobre los elementos porque todo fue hecho por medio de él. La Biblia dice, «Toda la tierra está llena de su gloria». Isaías 6:3. Pero también dice que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:19-22. Jesús no adoraba la tierra, la santificaba con su presencia. No pedía permiso a los espíritus del bosque, expulsaba demonios en regiones salvajes, no invocaba fuerzas cósmicas, invocaba al Padre. Los dioses de la naturaleza cayeron ante él, porque el Hijo de Dios no es parte de la creación, Él es el Creador, y cuando regrese habrá nuevos cielos y nueva tierra, donde no habrá más idolatría, engaño ni tinieblas, solo justicia. La naturaleza se inclina ante Él, y un día toda la creación verá su gloria con sus propios ojos. Y Jesús también venció a las entidades espirituales y al ocultismo. Detrás de muchos de los llamados dioses hay más que imaginación. Hay espíritus, entidades invisibles que operan a través de imágenes, ídolos, símbolos y pactos. La Biblia no niega su existencia, revela su origen verdadero. Baal, Moloch, Astarte, Shiva en su forma destructora y muchos más. Espíritus territoriales, sedientos de sangre, poder y adoración. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel caía una y otra vez en estos cultos. Moloch exigía niños en el fuego. Baal era adorado con inmoralidad. Astarte gobernaba la prostitución espiritual. No eran simples invenciones, eran manifestaciones demoníacas disfrazadas de divinidad, y el pueblo perecía por no conocer la verdad. Entonces vino Jesús. Él no solo habló del mundo espiritual, lo enfrentó cara a cara.
Desde el inicio de su ministerio, expulsaba demonios con autoridad. No gritaba, no usaba rituales, solo decía, «Sal fuera», y salían. En Gadara, liberó a un hombre poseído por una legión, miles de demonios en un solo cuerpo. Oprimido, desnudo, violento, pero al ver a Jesús corrió y se postró, porque hasta los espíritus de las tinieblas reconocen al Rey. Los cerdos se lanzaron al mar. La ciudad se asustó y el hombre fue restaurado, vestido en su juicio cabal, sentado a los pies del Maestro. Marcos 5:1-20. Jesús desenmascaraba las tinieblas. Donde había ocultismo, Él llevaba luz. Donde había hechicería, Él liberaba. Él es la luz del mundo, y donde entra el infierno pierde fuerza. La cruz fue el mayor enfrentamiento espiritual de la historia. En ese momento, todas las tinieblas se unieron para tratar de derrotarlo. Pero allí, Jesús triunfó. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Los dioses del ocultismo exigían pactos, rituales, sangre. Jesús ofreció su propia sangre y canceló todo pacto de tinieblas. Hoy, muchos aún están atrapados en religiones que mezclan espiritualidad con demonios. Pero la palabra es clara. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. 1 Corintios 10:20. Jesús los venció a todos, desenmascaró el engaño, rompió las cadenas. Donde hay opresión espiritual, Él entra y libera. Su nombre tiene poder en el mundo visible e invisible, porque ante Él hasta los espíritus caen postrados. Y un día todos los que engañaron a las naciones serán arrojados al lago de fuego, pero los que creyeron en Jesús caminarán en libertad eterna. Y Jesús también venció a los dioses de la sanación. La enfermedad ha sido uno de los mayores temores del ser humano. Desde tiempos antiguos, las personas buscaban respuestas donde fuera, en pociones, oráculos, sacerdotes y entidades que prometían curación. Así nacieron los dioses de la medicina. Asclepio en Grecia, con su bastón, de serpiente, Imhotep en Egipto, venerado como sanador divino, era en la mitología nórdica, y muchos más. Se construyeron templos de sanación. Se practicaban rituales de purificación. Hombres y mujeres recorrían kilómetros para tocar estatuas o dormir en altares, esperando una señal o alivio. Pero las curaciones eran inciertas y la fe estaba desviada. Entonces vino Jesús. Él no construyó templos de sanación. Él era el lugar donde la sanidad ocurría, donde pasaba, la enfermedad huía. Los ciegos veían, los paralíticos caminaban, los sordos oían, los leprosos eran limpiados, y los muertos resucitaban. Tocaba con las manos, sanaba con la palabra, restauraba con compasión, no prometía en vano, entregaba milagros reales, y nunca cobraba. Por ello, en Capernaum, sanó a la suegra de Pedro de una fiebre con solo tocarla. En Jericó, devolvió la vista a Bartimeo con una frase, «Tu fe te ha salvado». Marcos 10:52. Una mujer con flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado todo en médicos, tocó el borde de su manto y fue sanada al instante. Él no la reprendió. La llamó hija. Ningún dios de la medicina había hecho eso. Ninguna estatua respondió jamás una súplica, pero Jesús sí. Él oía, Él actuaba, y cuando lo criticaban por sanar en sábado, Él respondía, «El Hijo del Hombre es Señor aún del sábado». Mateo 12:8. También sanaba a distancia. Un centurión romano le dijo, «Solo di la palabra, y mi siervo será sanado». Mateo 8:8. Y fue hecho. Jesús no solo sanaba el cuerpo, sanaba el alma, perdona el pecado, libera del temor, restaura por completo. Su sanación era total, su toque eterno.
Mientras los dioses antiguos exigían ofrendas, Jesús ofrecía misericordia. Mientras los sanadores buscaban fama, Él pedía silencio. Ve y no digas a nadie, porque su misión no era gloria humana, era revelar al Padre. Hoy muchos siguen buscando fuerza en amuletos, cristales, rituales y entidades, pero la verdadera sanidad sigue viniendo de una sola fuente, Jesucristo. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. Isaías 53:5. Él venció a los dioses de la sanación al mostrar que la restauración no proviene de la creación, sino del Creador, y todo poder de sanidad está en sus manos. Y Jesús también venció a los dioses de la sabiduría. El conocimiento siempre ha fascinado al ser humano. Desde las primeras civilizaciones, buscar sabiduría era sinónimo de poder. Pero esa búsqueda llevó a muchos a idolatrar la mente, a adorar el intelecto. Así nacieron los dioses de la sabiduría: Atenea en Grecia, Tot en Egipto, Odín entre los nórdicos, Sarasvati en la India. Entidades que ofrecían revelaciones, inteligencia y discernimiento oculto. Se construyeron templos, se consagraron bibliotecas, se realizaron rituales para obtener entendimiento, pero era una sabiduría sin salvación, luz que no iluminaba el corazón. Entonces vino Jesús. Él no se sentó entre los filósofos de Atenas, pero asombró a los maestros de la ley con solo 12 años. No citaba textos complejos, sino que contaba parábolas simples que penetraban el alma. A Jesús se le llama el Verbo, el Logos eterno. No solo hablaba con sabiduría, Él era la sabiduría encarnada. Dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Y también: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. La sabiduría humana intenta explicar el mundo. La sabiduría de Jesús lo transforma. Mientras los dioses del intelecto guardaban sus secretos para los iniciados, Jesús revelaba los misterios del reino a los humildes. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Mateo 11:25. Silenciaba a los doctores de la ley, derribaba argumentos con parábolas, revelaba el corazón de Dios con historias de semillas, pastores y pródigos. Cuando lo confrontaban, no huía, pero tampoco exaltaba el saber, apuntaba al Padre. Mientras los seguidores de Tot buscaban el libro egipcio de los muertos, Jesús ofrecía el libro de la vida. Mientras los devotos de Atenea exaltaban la razón, Jesús exaltaba la fe. Mientras Odín se colgaba de un árbol para obtener sabiduría, Jesús fue crucificado en uno para dar vida. Las mentes más brillantes han intentado resistirlo, pero a lo largo de los siglos, hasta los sabios han doblado sus rodillas ante sus palabras, porque la locura de Dios es más sabia que los hombres. En Corintios 1:25, Jesús venció a los dioses de la sabiduría al mostrar que la verdadera luz no viene del intelecto, sino del Espíritu, y que la mayor revelación no está en libros antiguos, sino en conocer al Hijo de Dios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y cualquier entendimiento fuera de Cristo es vanidad. Y Jesús también venció a las creencias modernas y avatares. En la antigüedad, los hombres miraban al cielo buscando dioses. Hoy, muchos miran al espacio buscando alienígenas. Las formas cambiaron, pero el vacío espiritual sigue pidiendo respuestas. Crece la creencia de que seres superiores vinieron de las estrellas para enseñar, sanar u observar. Algunos dicen que los extraterrestres son los verdaderos creadores de la humanidad. Otros siguen a maestros ascendidos, avatares cósmicos o conciencias interdimensionales. La nueva era mezcla misticismo, ciencia distorsionada y espiritualidad. Sin cruz,
Pero ninguna de estas creencias tiene testigos históricos. Ningún ET murió por ti. Ningún avatar llevó tu pecado. Ninguna energía cósmica dejó una tumba vacía. Entonces vino Jesús. No descendió de una nave, nació de una virgen. Vivió entre nosotros, lloró, sangró, perdonó. Sus palabras fueron escritas, sus milagros fueron vistos. Su resurrección fue testificada. Jesús no es un mito galáctico. Es el Cordero de Dios, el Alfa y la Omega. Mientras la espiritualidad moderna dice, la verdad está dentro de ti, Jesús dijo, yo soy la verdad. Juan 14:6. Mientras los gurús dicen que todo es relativo, Jesús afirmó, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33. Él no prometió despertar la conciencia, prometió vida eterna. No ofreció elevación espiritual por meditación, ofreció salvación por arrepentimiento. La nueva era mezcla cristales, chakras, astrología y un Jesús cósmico. Pero ese no es el Cristo de las Escrituras. El verdadero Jesús tiene ojos de fuego y una espada que sale de su boca. Apocalipsis 1:14-16. En nombre de la espiritualidad moderna, muchos rechazan la cruz. Pero fue en la cruz donde se venció todo poder, y fue desde la tumba vacía donde se selló la victoria final. Hoy, el mundo crea nuevos dioses, inteligencia artificial, conciencia universal, alienígenas mesiánicos. Pero la palabra dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. Jesús venció a todos los falsos dioses, incluso a los del futuro. Él reina sobre galaxias, y cuando regrese no será como luz abstracta ni energía flotante. Vendrá en gloria con ojos de fuego y ejércitos celestiales, y todo ojo lo verá, incluso los que hoy miran al cielo buscando otra respuesta. Solo hay un nombre que salva, solo un Señor del universo. Su nombre es Jesucristo. Y Jesús también venció a los dioses de la guerra y del fuego. La historia de la humanidad está escrita con sangre. Tribus, reinos e imperios se levantaron a través de la guerra, y con ellos surgieron los dioses de la guerra, Ares de Grecia, Marte de Roma, Sekhmet de Egipto. Eran adorados por soldados, temidos por enemigos, invocados antes de cada batalla. Sus templos rebosaban de armas, armaduras y sacrificios. Se exaltaba la violencia como virtud, el honor se medía por la sangre, la gloria era vencer con fuerza. Entonces vino Jesús. Él no empuñó espada, no formó ejércitos, no pidió sangre ajena, ofreció la suya. En la cruz venció a los poderes sin usar violencia. Dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Mientras los generales gritaban a los dioses por victoria, Jesús enseñaba, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. En Getsemaní, cuando Pedro cortó la oreja del soldado, Jesús no lo elogió, sanó al herido y declaró, todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26:52. Jesús no venció con armas, venció con amor, con verdad, con obediencia. Mientras los pueblos clamaban por fuego del cielo para destruir enemigos, Jesús ofrecía fuego del Espíritu para purificar, no para matar. Caminaba entre multitudes, pero no lideró rebelión. Enfrentó autoridades, pero nunca levantó insurrección. Su guerra era invisible, eterna, contra el verdadero enemigo, el pecado y las tinieblas. En Apocalipsis aparece montado en un caballo blanco. Sus ojos son como llama de fuego, y en justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:11-16.
Pero incluso ese juicio final será santo, no bélico como el de los hombres. Jesús venció a los dioses de la guerra con una victoria más alta. Venció con perdón, con entrega, con resurrección. Hoy muchos aún viven en guerra, por dentro y por fuera, pero la batalla real es espiritual, y la única victoria eterna es estar en Cristo. Las espadas caerán, las bombas se apagarán, los ejércitos se rendirán, pero el nombre de Jesús permanecerá, y toda rodilla se doblará, incluso los que clamaban en nombre de la guerra. Y Jesús también venció a los dioses del poder y del imperio. Desde Babel, la humanidad ha intentado elevarse por encima de Dios. Se construyeron torres, reinos, imperios, y con ellos vinieron los dioses del dominio. Zeus en Grecia, Júpiter en Roma, faraones que exigían adoración, emperadores que se proclamaban divinos. Estos dioses y gobernantes se colocaban por encima del pueblo. Usaban coronas, tronos y decretos. Exigían sacrificios y lealtad. Se creía que eran la representación del cielo en la tierra, pero todos murieron, todos fueron enterrados, todos llegaron a su fin. Entonces vino Jesús, nació en un pesebre, entró a Jerusalén montado en un burro. Fue coronado con espinas. Su autoridad no venía de alianzas políticas, venía del cielo. Pilato le preguntó, ¿eres tú rey? Y Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Mientras los emperadores se exaltaban, Jesús se humillaba. Mientras los reyes exigían que otros murieran por ellos, Jesús murió por todos. Confrontaba al sistema sin levantar armas. Derribaba imperios con palabras, y donde él caminaba, los corazones se rendían. En el desierto, el diablo le ofreció todos los reinos del mundo, si solo se postraba. Pero Jesús respondió, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Rechazó el trono terrenal para ofrecer el reino eterno. La cruz parecía derrota, pero fue allí donde venció al imperio de las tinieblas. El velo se rasgó, el cielo se abrió, y el Rey de Reyes fue entronizado, no en palacio de mármol, sino en el corazón de los redimidos. Hoy, muchos aún se inclinan ante sistemas de poder, siguen a líderes carismáticos, sirven estructuras que reemplazan la gloria de Dios, pero todo poder humano es limitado. El trono de César cayó, las pirámides de los faraones fueron saqueadas, los imperios quedaron en ruinas, pero el reino de Jesús es eterno, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y su reino no tendrá fin. Isaías 9:6-7. Él venció a los dioses del poder, mostrando que el verdadero dominio no oprime, libera, y que todo gobierno humano pasará, pero el suyo permanece para siempre. Y Jesús también venció a los dioses de la riqueza y del éxito material. En cada era, la búsqueda de riqueza ha moldeado culturas, decisiones e incluso religiones. El oro brilló más que la verdad, y surgieron dioses de la prosperidad, Mamón, Plutón, Lakshmi y muchos más. Ídolos que prometían éxito, seguridad y estatus, y atrapaban corazones con el engaño del materialismo. Mamón fue nombrado directamente por Jesús como un señor rival de Dios. Dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Mamón no es solo una idea, es un espíritu. Convierte el dinero en divinidad. Lleva a las personas a confiar más en sus cuentas bancarias que en el Señor. Ofrece seguridad sin salvación. Promete todo, pero no da paz. Entonces vino Jesús. Él no tenía dónde recostar su cabeza, pero era dueño de todo. Podía multiplicar pan, pero ayunaba. Podía sacar oro de la boca de un pez, pero vivía con sencillez. Cuando el joven rico se acercó buscando vida eterna, Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven
y sígueme. Marcos 10:21. Pero el joven se fue triste, porque era esclavo de su riqueza. Jesús confrontaba la idolatría del dinero en cada palabra. Dijo: «Haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen». Mateo 6:20. Mientras los falsos dioses pedían sacrificios por cosechas o fortuna, Jesús enseñaba que el verdadero valor no está en lo que se posee, sino en lo que se entrega. Observaba las ofrendas en el templo y elogió a una viuda que dio solo 2 monedas, porque su entrega fue total. Él exaltaba la generosidad y desenmascaraba la avaricia. En el desierto, el diablo le mostró todos los reinos y su gloria. Pero Jesús no cambió su misión por riquezas. Sabía que su herencia era mayor que cualquier imperio terrenal. Hoy, Mamón sigue gobernando corazones. Muchos viven para acumular. Sacrifican su fe, su familia y su salud por más ceros en su cuenta. Pero Jesús sigue diciendo: «Sígueme». Él venció a los dioses de la riqueza, mostrando que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Lucas 12:15. En la eternidad nadie llevará monedas, pero todos doblarán sus rodillas. Y en ese día no importará lo que tuviste, sino a quién serviste. Jesús es el tesoro escondido, la perla de gran precio, el único que sacia por completo. Y Jesús también venció a los dioses de la lujuria, del amor carnal y de la vanidad. Desde las civilizaciones más antiguas, la belleza fue divinizada, la sensualidad exaltada, la lujuria romantizada. Así nacieron los dioses del deseo: Afrodita, Astarte, Isis, Inanna, Venus, entidades que representaban el amor erótico, el placer físico, el culto al cuerpo, la seducción y el ego. Se erigieron templos para rituales sexuales. La prostitución sagrada era vista como devoción. El cuerpo se volvió altar. Y hoy, esa adoración continúa. Ya no con estatuas, sino con pantallas que brillan. El espíritu de Astarte aún recorre las redes sociales. La vanidad aún reina en escenarios, plataformas y pasarelas. La obsesión por la imagen, el placer y la exposición sigue siendo una forma disfrazada de idolatría. Entonces vino Jesús. Él era puro, santo, sin pecado, rodeado de pecadores, pero jamás corrompido. Una mujer fue sorprendida en adulterio. La ley decía que debía morir apedreada, pero Jesús dijo: «El que de ustedes esté sin pecado, que arroje la primera piedra». Juan 8:7. 1-1. Los acusadores se fueron, y Jesús le dijo: «Vete y no peques más». No toleraba el pecado, pero no condenaba al pecador. Restauraba, transformaba. Mientras los dioses de la lujuria usaban cuerpos, Jesús sanaba almas. No miraba apariencias, miraba corazones. Sus palabras purificaban pensamientos y liberaban prisioneros. La mujer samaritana había tenido 5 maridos y vivía con un hombre que no era su esposo, pero Jesús la trató con dignidad. Le reveló quién era él, y ella se volvió evangelista. En su ciudad, él comía con pecadores, pero no compartía sus pecados. Tocaba a los impuros, pero no se contaminaba, y al final fue despojado en la cruz para vestirnos con justicia. Hoy, la cultura sigue adorando a estos dioses. Cuerpo sobre carácter, placer sobre propósito, apariencia sobre verdad, pero Jesús sigue llamando a los cansados. Sigue lavando pies, sigue ofreciendo santidad, paz y libertad. Los dioses de la belleza y el deseo pasarán. La juventud se marchita, la vanidad se borra, pero la gloria de Dios permanece para siempre. Jesús venció la lujuria con pureza, el orgullo con humildad, el deseo con santidad, y mostró que la verdadera belleza es ser templo del Espíritu Santo. Él no vino a condenarte, vino a limpiarte,
a mostrarte que el amor no es impulso descontrolado, es entrega, verdad y cruz. Al final, no será tu apariencia lo que salvará tu alma. Será la sangre del Cordero, porque solo Él es digno, solo Él es Rey, solo Él ha vencido a todos los falsos dioses y reinará por los siglos.